Y continuamos con el siguiente bloque que tratará el tema crimen organizado y su relación con la coca, oro y ganadería. En esta sesión nos acompañará el señor Mauricio Velázquez Ospina, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Bueno, entonces aquí debería estar María Alejandra Vélez, que es la directora del CCED. Ella está en la Universidad de Columbia y me pidió que presentara esta investigación. Como todo lo que estamos viendo en la Amazonía son resultados preliminares, yo creo que nadie tiene una imagen clara de qué está pasando y es bien interesante tener esta presentación después de lo que nos contó Carolina, porque creo que lo que hace la DIAN es como la contracara a través de este tema de lavado de activos de lo que uno ve desde el territorio, que son las dificultades de la llegada del Estado y las dificultades para que el Estado tenga capacidad de supervisión sobre, diría yo, la mayor parte de la actividad económica que estamos viendo allá. Entonces yo quiero, digamos, hacer un argumento sencillo, quiero contarles cómo vemos que hay un cambio en el patrón del conflicto armado en Colombia a partir del proceso de paz y también les quiero contar lo que vemos que son cambios súper significativos en las economías de la cocaína, el oro y la ganadería en toda la región de la Amazonía y digamos, vamos a hablar de la Amazonía colombiana, pero estos problemas están teniendo una dimensión transnacional súper importante porque las autopistas que conectan a la Amazonía son estos ríos que nos llevan desde Colombia hasta Brasil sin ningún problema y parte de lo que son objetivos estratégicos de cualquier organización criminal es controlar estas autopistas. Y entonces quisiera contarles un poco dentro de esta investigación lo que es como nuestra primera apuesta de entender esto como parte de un modelo nuevo en donde el lavado es una estrategia de control territorial y de control poblacional. Y finalizo con unas recomendaciones de política. Entonces nosotros hemos estado hablando con distintos actores que tienen que ver con esta situación en Nariño, en Putumayo, frontera con Caquetá y también en el Meta y Guaviare, en estas regiones en particular. Y como ustedes pueden ver del último reporte de Naciones Unidas de temas de la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico, se me fue en este momento la sigla, está allá abajo, Oficina contra Drogas y el Delito. En el último reporte sobre lo que está pasando en Colombia, ustedes ven un traslape entre estas regiones en las que hemos estado y lo que es un patrón fuerte de concentración de la producción de cocaína y unos enclaves de coca mucho más concentrados también en el territorio. Entonces, el primer argumento que yo quisiera contar es, yo creo que si ustedes miran lo que ha sido la evolución del grupo de las FARC, hubo un periodo importante en el que las FARC fueron un grupo muy pequeño en donde la ideología jugaba un rol súper importante. Y a partir de la década de los 80 tardías entra el fenómeno del narcotráfico y ese fenómeno crece al interior del grupo, aísla un poco la ideología, cada vez se pierde más la capacidad de control territorial en clave de esta apuesta de la toma del poder. Y lo que nosotros creemos es que a partir del 2016 definitivamente el sector que era ideológicamente fuerte en las FARC entra al proceso de paz, entra al ciclo político normal y lo que quedan son unas disidencias que tienen un conocimiento bastante profesional de la economía de la cocaína. Esto uno lo puede ver en clave, digamos, de los comandantes más importantes de estos grupos, que en realidad dentro de estos frentes y dentro de estas economías de las FARC controlaban literalmente lo que era la tecnología, digamos, de cocaína y de transporte y comercialización. Por supuesto, esto se traduce en que esa economía de la cocaína quedó aislada de ese factor político y se volvió en este periodo de pospaz o de posacuerdo, es básicamente un modelo de control militar de zonas estratégicas. Las FARC han perdido mucho este aspecto, digamos, estas disidencias de las FARC y otros grupos no tienen esta capacidad de proyectar en el territorio regímenes de control de tipo político y su manera de proyectar este control se ha visto muy marcados por la cooptación o la infiltración de las economías de la región. Digamos que si uno pensara en un modelo más clásico de capital, tierra y trabajo como los medios de producción, en realidad el lavado es una manera de dinamizar el mercado del trabajo y el mercado de la tierra
y en la Amazonía lo que estamos viendo es precisamente algo de ese tamaño. Y lo otro que es importante notar es este tema de que en todo caso estamos en un periodo de transición porque digamos, hay una gran tensión entre estos grupos, hay un fraccionalismo grande y en buena parte de la Amazonía lo que hay en este momento es como una situación de espera de lo que podría ser como que se desate un conflicto militar más fuerte entre estos grupos y el Estado. La otra pieza del rompecabezas de estas transformaciones del conflicto es la forma en la que la implementación del proceso de paz se ha visto en la región. Entonces, por una parte, la reforma rural integral no ha resuelto los problemas de la tierra que son claves en la región. Hay una falta de políticas contra el acaparamiento de tierras y esto mina la confianza en las comunidades de las apuestas de implementación de la reforma rural integral. Y el otro problema serio es que el PENIS, no solamente como programa de sustitución ha tenido una implementación que las comunidades califican como muy mala, sino que además hay evidencia de que donde se han implementado estos procesos la deforestación ha aumentado porque lo que ha reemplazado la coca en algunos de estos territorios es la ganadería extensiva. Y entonces hay una baja confianza en la capacidad regulatoria del Estado. Esta idea de que decía Carolina del problema de la informalidad también es un problema de confianza en que el Estado va a tener modelos regulatorios que le permitan a la gente salir adelante y que las separen de las organizaciones criminales. Entonces, en la práctica, el Estado lo que hace es llamar todo esto informalidad y en la práctica termina criminalizando muchas actividades que en realidad son simplemente informales. Eso beneficia, por supuesto, los intereses estratégicos de estos grupos. Hay una fuerte erosión de la confianza en las instituciones del Estado. Y digamos, una cosa bien llamativa es que para algunos campesinos esta idea de que los precios de la coca han caído, dicen ellos, tiene que ver porque hay un problema en el modelo de comercialización de la coca, precisamente por los cambios en el sector militar que ha tenido el gobierno Petro. Y con eso lo que implican un poco es que ellos tenían esta idea de que las fuerzas militares estaban involucradas en muchas de estas actividades. Eso, digamos, como sabemos con temas de legitimidad, no importa si es cierto o no. Acabamos de tener la elección en los Estados Unidos. La pregunta no es si algo es cierto o no, sino si lo cree la mayoría de la gente. Y en ese sentido, la falta de legitimidad del Estado en este territorio es uno de los aspectos cruciales para entender la debilidad. Y lo último es, por supuesto, el incremento de ataques a líderes sociales, que debilita la resistencia a ese control criminal, una creciente demanda de una estabilización armada de los mercados grises. Para muchas comunidades, esta situación en la que no se sabe quién compra, no se sabe a qué precio, no se sabe qué grupo controla, digamos, genera casi que un llamado de queremos saber que alguien tenga el control de nuevo y esto se vuelva a organizar de alguna manera. Entonces, estamos en una ventana en la que el Estado puede ser quien llegue, regule, controle y evite estas economías criminales, o que un grupo crezca lo suficiente como para que restablezca lo que era ese control cuasi estatal que tenían las FARC. Y refiero, digamos, brevemente, tengo 11 minutos, cambios que han ocurrido en otros mercados. Entonces, fíjense, la primera parte del argumento es, este es un conflicto distinto. El conflicto, las FARC como disidencias y estos grupos cambiaron drásticamente y lo que tienen es un gran manejo de esta economía de la cocaína y del conocimiento militar todavía bastante fuerte en muchos de los comandantes. Pero la otra cosa que ha cambiado importantemente es que el debilitamiento de la implementación del acuerdo de paz ha significado una pérdida de legitimidad. Entonces, ese es como el primer tema. Este conflicto está cambiando. La otra cosa que está cambiando drásticamente es que hay un boom de las 3 economías que están movilizando la región. El oro, la cocaína está teniendo una especie de boom de industrialización y de aumento de eficiencia en la producción. Este último reporte lo que muestra es que hemos tenido probablemente duplicamos la capacidad de producción de cocaína sin necesidad de duplicar las hectáreas cultivadas de coca. Uno podría imaginarse algo así como un choque dramático de flujos de dinero, probablemente efectivo,
que están llegando a estos territorios de manera masiva. Y lo otro importante es que aunque hay una crisis de demanda en algunas zonas, esto claramente está afectando solamente a los cultivadores de base, no necesariamente está afectando el negocio completo. Pero lo otro importante es que la demanda de cocaína en el mundo es estable o tiende a crecer y no es tan obvio que esté siendo reemplazada por otros narcóticos de tipo químico, qué sé yo. Entonces, lo que estamos empezando a ver en estos territorios es que esta crisis del mercado de la demanda de la pasta de coca está llegando a su final, o en algunos lugares ha tenido un repunte de nuevo y los campesinos están volviendo a recibir un precio que les permite mantener alguna utilidad en ese cultivo y procesamiento inicial. En el tema del oro, pues ustedes lo saben mejor que yo, el oro está enfrentando hoy en día un boom de precios global, en parte por la inestabilidad y la inseguridad que existe con las democracias en el mundo. La actividad minera en estas zonas que están en este mapa son probablemente la principal fuente de empleo, y lo que estamos viendo es que está cambiando rápidamente esta actividad y actores externos al territorio están llegando con inversiones, maquinaria y nuevas metodologías para hacer estas explotaciones. Los actores armados están usando algo parecido a las tecnologías que usaban para controlar el tema de cultivos de coca. Y entonces lo que uno ve en algunas de estas zonas mineras, y esto varía por actor, por supuesto, pero por lo menos lo que nosotros vemos en la Amazonía es que más que un control directo de las minas, lo que hay es un control de toda la cadena de comercialización del oro y un sistema de impuestos en las minas o de las personas que quieren sacar, digamos, el oro. Pero lo otro que es clave en este panorama es que hay una resistencia muy fuerte a los modelos con los que el Estado ha querido regular las economías del oro. Y en ese sentido, los mineros artesanales, que serían fundamentales para apoyar la llegada del Estado, lo que perciben es que el Estado no ha sido capaz de tener un modelo de regulación que eventualmente no termine criminalizándolos. Entonces, ahorita en el modelo que yo voy a mostrar, yo creo que este es uno de los factores que más debilita la acción estatal en esos territorios para luchar contra el lavado de la cocaína a través de la economía del oro. Y por último está el tema de la ganadería. La ganadería, de nuevo, es una economía que ha estado en una especie de boom desde el 2016, no solamente porque las fuentes de financiación legales se han disparado. Si ustedes miran, por ejemplo, cómo el gobierno a través de fuentes como Finagro han financiado la ganadería en estas zonas de la Amazonía. Digamos, la expansión de crédito agropecuario de Fomento ha sido impresionante, promoviendo la ganadería en todos estos territorios, sino que además la demanda de carne a nivel global y nuestros acuerdos internacionales están haciendo que este sea un mercado cada vez más dinámico. Entonces, por ejemplo, el número de fincas digamos, creció de casi 500.000 a casi 700.000 en el 2020. Las fincas con más de 500 cabezas de ganado aumentaron en un 37%. Y, por si fuera poco, hay una resistencia muy grande a que el Estado tenga una capacidad de supervisar la cadena ganadera desde la ceba hasta el sacrificio. Especialmente delicado es el tema de la trazabilidad del ganado, y creo que en esto todos ustedes están de acuerdo. Es una cosa lo que podríamos imaginar como un modelo eficaz desde Bogotá, y otra cosa es estar en una zona bien adentro del Guaviare exigiendo documentación de lo que es esta cadena ganadera. Pero lo que ustedes ven ahí en ese mapita de abajo sí es una correlación muy grande entre donde hay más deforestación, sí está expandiéndose la ganadería mucho más. Digamos, este debate de que la deforestación y la ganadería tal vez no están relacionadas, la evidencia muestra que sí están, y fuertemente. Entonces, digamos, para dar una idea, digamos, de lo que sería como este modelo, uno puede ver que en el tema de la coca hay una crisis de implementación muy fuerte de los modelos de la reforma rural integral, y puede haber, digamos, todavía algo de crisis de demanda. En el oro hay un boom de demanda global y es un mercado altísimamente informal, y hay una crisis de regulación.
Y en la ganadería, pues hay un boom de demanda, es un mercado semi-informal en buena parte de la cadena y tiene una crisis de supervisión muy grande. Entonces aquí hay unos retos de política pública súper centrales que son de regulación, supervisión de cadenas e implementación del acuerdo de paz, que debería ser, digamos, el foco de lo que el Estado haga si quiere realmente luchar contra la relación de estos grupos criminales con estas economías. Pero del otro lado está lo que están haciendo los grupos armados con estas economías. Y yo creo que aquí lo que está mostrando las Naciones Unidas, lo que están mostrando es que se está dando una separación entre el cultivador de coca y el modelo más agroindustrial de producción de coca y cocaína, en donde lo que tenemos son algunas zonas del país con alta concentración, es un boom de la eficiencia en la producción y las variedades de coca, con una fuerte concentración de cultivos y con un know-how de cocaína y de temas militares muy fuerte. Y la pregunta es, con estos dineros de esa economía que está teniendo estos niveles de ingresos, ¿qué hacer? Y lo que nosotros estamos viendo es que lo que están haciendo los grupos es infiltrando las otras economías, aprovechando su nivel de informalidad. Entonces, se mantiene la demanda de la hoja de coca en el país, no siempre porque se necesite la pasta de coca, sino porque se requiere mantener el control de esos territorios, garantizando una cierta demanda de lo que están cultivando los campesinos. En transformar el mercado del oro de un mercado informal a un mercado completamente gris es fundamental y el oro está permitiendo hacer una buena parte del lavado en las zonas donde es más activo y converge con la coca. Y en el tema de la ganadería, no solamente hay una oportunidad de lavar dinero directamente, sino que hay una gran cantidad de arreglos posibles para financiar la actividad ganadera en toda esta región, incluyendo darle acceso a la tierra a una buena parte de familias que están demandando acceso a la tierra y no ven una respuesta del Estado. Y en realidad, esta interacción entre todo ese dinero de lavado y estas economías lo que están produciendo es un modelo de regulación económico de las comunidades. Es como si el nuevo modelo de control territorial fuera un modelo de diversificación económica, de infiltración de mercados y de una convergencia muy fuerte entre lo que es el interés estratégico del grupo y la falta de legitimidad del Estado en esos territorios. Esa convergencia es explosiva porque es lo que facilita la cooptación o la infiltración, estos son términos muy difíciles de usar, pero el aprovechamiento de ese descontento social es muy peligroso para que el Estado tenga capacidad de llegar allá. Y entonces aquí vienen los retos de interdicción, ¿no? Cuando el Estado quiere llegar a luchar contra estos grupos criminales, lo que se encuentra es con que estos grupos están adquiriendo una legitimidad que es de tipo económico y cuando se da de baja o hay algún tipo de captura puede sentirse como una crisis, digamos, es una mala noticia para las comunidades que han recibido el microcrédito, el acceso a la salud, las becas y muchas cosas que estos grupos terminan proveyendo, por no mencionar el empleo y el acceso a la tierra. Entonces, estos modelos de legitimidad están cambiando y yo creo que ustedes son conscientes de eso en varias regiones del país en donde los grupos están actuando de una manera mucho más estratégica, casi que adoptando un modelo de control territorial más sofisticado, que no se basa solamente en el miedo. El Estado tiene un modelo de garrote en muchas de estas intervenciones sin zanahoria, porque la política pública tiene una crisis fuerte. Y hay demasiados frentes para el Estado en esta lucha. Entonces, en el minuto y medio que me queda solo, perdón, entonces hacemos algunas recomendaciones, pero todas son a tientas, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde la academia es muchas veces tener unas ciertas intuiciones, pero quienes están al frente de esto, como son ustedes, pueden decir ya esto lo vimos y sabemos cómo fracasa y es parte de lo que es este diálogo difícil entre academia y hacedores de política pública o implementadores. Entonces lo digo tímidamente, ¿sí? Lo primero es el acuerdo de paz. Si no se revive la idea de implementar este acuerdo de manera robusta y reformar la forma en la que se ha hecho el tema del PENIS y fortalecer la reforma rural integral, digamos, vamos a tener muchas dificultades para llegar a este territorio. Nosotros necesitamos una revolución en el tema de infantería de marina, porque los ríos de la Amazonía
no tienen gobernanza y el ejército no tiene la capacidad para estar permanentemente vigilando esos ríos. Esta revolución en temas de seguridad, digamos, la han mencionado en varias oportunidades los militares, y creo que es muy frecuente la manera en la que se ignora que los ríos son el espacio estratégico más importante. Y vienen unas peleas muy duras, pero que tenemos que dar como país, y es cómo llegamos a un modelo de trazabilidad. No pasa nada. Un modelo de trazabilidad de las cadenas del oro y de las cadenas de la ganadería. Y en esto, digamos, no nos hemos podido poner de acuerdo como país. Los intentos que se han hecho en el Congreso han terminado en nada y digamos, yo creo que aquí se necesita que los ganaderos nos ayuden a todos a que de verdad estas cadenas se puedan verificar con un sentido, digamos, de realismo y que los mecanismos no terminen obstaculizando la producción. Pero esta idea de que las vacas que consume el país y está exportando digamos, se crían y se ceban en todas las zonas cercanas al Chiribiquete es insostenible y sigue pasando y sigue creciendo este fenómeno. Lo mismo pasa con el tema del oro, digamos, el tema del oro era un tema de la costa pacífica y de la zona del norte de Antioquia, de la región del Perijá hasta el tapón del Darién. La forma en la que está creciendo el tema del oro en esta parte de la cordillera del Cauca hacia abajo, hacia Putumayo y hacia los ríos que van hacia el Brasil, es impactante y está creciendo a una gran velocidad. La otra cosa es el involucramiento de las comunidades es fundamental para sacar adelante estos modelos de regulación, y la verdad es que el discurso ambientalista de protección de la selva sin un modelo de sustentabilidad económico no hace una diferencia para quien está teniendo ganado en esas regiones o quien está dependiendo de la ganadería. En esto el país va muy atrasado porque el Ministerio de Ambiente no tiene capacidad para llegar a los territorios y el Ministerio de Agricultura, que más o menos tiene capacidad, llega con crédito para financiar la ganadería o con programas que no tienen en cuenta los temas ambientales. Los mecanismos de justicia sobre operaciones militares, la capacidad investigativa de la Fiscalía es muy baja y por eso el Ejército termina haciendo una gran cantidad de actividades sin tener realmente un sustento fuerte de cómo se le va a dar después un seguimiento a esas capturas. Entonces, con mucha frecuencia lo que hace el Ejército es gastar una gran cantidad de esfuerzo sin tener un acervo probatorio fuerte. Entonces, el país haría mucho más invirtiendo en capacidad investigativa de la Fiscalía que en insistir en operaciones militares directas. Líderes sociales, no necesito mencionar nada de esto. Y las últimas tres son, digamos, el país sí necesita alinear los objetivos ambientales y la resolución de este conflicto armado. Pero es bien preocupante que la resolución del tema ambiental pase por las mesas de negociación con grupos armados. Porque lo que ha pasado, y es muy preocupante, es que cuando las mesas van bien se suspende la deforestación y cuando las mesas van mal se multiplica la deforestación. Eso es un modelo en el que la mesa favorece un control territorial de los grupos. Entonces es bien compleja la relación entre paz y temas ambientales, pero llevarlas al mismo espacio podría ser una estrategia errada. De nuevo, tímidamente lo pensamos, pero cómo hacerlo es un tema difícil. La colaboración interinstitucional es fundamental, digamos, todo esto que está pasando con las fuerzas de tarea y las reformas que están teniendo las fuerzas de tarea en las Fuerzas Armadas es un tema bien delicado porque buena parte de la capacidad del Estado en estos territorios ha dependido de la conjuntez de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas, digamos, de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Acabar con la conjuntez en esta zona es delicado en términos de la capacidad del Estado para proyectar la seguridad. Y por último, este es un tema totalmente transnacional, no solamente es un tema de integración entre agencias del Estado, sino de cooperación con los otros países, y en eso creo que estamos bien atrasados. Y eso es todo. Gracias.